nos toca hablar del falismo o adoración fálica, que tiene mucho que ver con los obeliscos, por supuesto, y también con las piñas, cuando hablamos de la glándula pineal. Eso ya lo vimos en otros videos. Y a pesar de que a mucha gente le causa gracia y que cree que es una locura y demás, esto es algo ancestral y está en las culturas más antiguas. Son cultos que se le rinden a la naturaleza, y vamos a ver en qué consiste este culto y por qué está en el mapa. Bueno, lo que se llama la adoración fálica es la adoración de los poderes reproductores de la naturaleza, simbolizados por el órgano masculino. Los símbolos fálicos fueron encontrados por arqueólogos y expediciones que han hecho en todo el mundo, y por lo general se interpretan como una expresión del deseo humano de regeneración. En la antigua Grecia se centró en Príapo, el hijo de Afrodita, y los cultos órfico y dionisíaco. En Roma, la más importante forma de culto era la de una especie de secta o de adoración que había a Cibeles y a Atis. Y esto fue prominente durante el imperio, y este culto fue conocido por sus excesos en las fiestas, en las festividades, y su anual llamado Día de Sangre, durante el cual los participantes entraban como en un frenesí y se propiciaban heridas a sí mismos con cuchillos. Eran heridas autoinfligidas, incluso de castración, que era un requisito previo para la admisión en la casta sacerdotal de este culto. Y eso sucedía durante el festival que se llevaba una vez al año. En la India, la deidad Shiva muchas veces se la representó o también se la adoró como un símbolo fálico llamado el lingam. Y también se practica o se practicó entre los egipcios con el culto a Osiris, entre los japoneses que incorporan a Shinto, y lo vemos hoy en día. Hay una festividad que llama mucho la atención visualmente, digamos, por cómo hacen una especie de procesión, que la deben haber visto con un elemento muy grande. Y bueno, y también se celebraba entre los nativos americanos, y que tenían unas vestimentas como de búfalo, hacían unos bailes, pero tenía que ver con esto, de este tipo de culto. Y está relacionado con los ritos de fertilidad. Bien, también se le puede llamar falismo. Siempre está específicamente en referencia a este tipo de culto, a la parte masculina, obviamente, ¿no? Y es una especie de veneración muy antigua, y por eso son los términos más frecuentemente utilizados. Y tiene que ver con esto de la generación de vida, y tiene que ver obviamente con los órganos reproductivos. El inicio de los ritos de primavera de Dionisio fue señalado por una procesión en los campos. Esto era dirigido por una doncella que llevaba un falo. Ella, era seguida por un agricultor y su esposa e hijas. Dionisio era el dios griego de la vegetación, entre otras cosas. Del mismo modo, Osiris, en el antiguo Egipto, también tenía algo que ver con la vegetación y con los lugares con mucho frondosos, digamos. Y sus rituales eran procesiones en donde se llevaba su efigie para que se llevara a cabo este ritual, y siempre era llevado por mujeres. Así que es básicamente lo mismo que hacían con Dionisio. La imagen de Osiris se adornaba y además, era algo excesivamente grande, ¿no? Como lo que mencionamos de los japoneses. Y siempre los órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos, siempre fueron así como un elemento de veneración, o se usaron mucho en ceremonias. Era algo a lo que siempre se le dio mucha importancia.
y cuando tenían que hacer una especie de modelo para sus procesiones, por llamarlas así, siempre los hacían en un tamaño desproporcionado, que eso era para enfatizar el poder y la importancia. Según el escritor Benjamin Walker, los poderes de la reproducción se pensaron para ser entre las fundamentales potencias del universo. Entonces, esto tiene que ver, o sea, pasamos de un microcosmos a un macrocosmos. Y cuando llega el cristianismo, lo que hace es todo lo contrario, o sea, poner sobre el tapete que los órganos sexuales están sucios. Y viene a contrarrestar todo lo que hasta ese momento se venía haciendo. Pero la gente, bueno, como siempre, la gente siguió con sus rituales y con sus cosas. Pero esto viene desde la época incluso de la prehistoria y se lo ve en el arte rupestre, en las pinturas, en las esculturas, que muestran a la medida que la humanidad va avanzando, cómo además obviamente la humanidad estaba rodeada por la naturaleza y el tema era que la gente tenía conciencia de la necesidad de garantizar la fertilidad de los seres humanos, del ganado también y de los cultivos, porque de eso dependía la supervivencia de todos. Y bueno, muchos templos egipcios tienen murales que incluyen representaciones de este tipo, muchos los recordarán. Y también se encuentra en toda la India, en gran parte de China, en Japón, como dijimos, en Irlanda, en África. Bueno, la antigua Roma y Grecia fueron los lugares donde divinidades asociadas con esto fueron reconocidos y honrados. Y después ya pasamos a un tiempo más adelante, donde ya se hablaba de brujería y se menciona que, por ejemplo, cuando se hace referencia a una bruja que siempre está en su escoba, se hablaba, bueno, de los extremos de los mangos de los palos de escoba. Y bueno, siempre, por ejemplo, las orcas y los palos de montar se tallaban de forma tal que representaran uno de estos órganos, porque traían eso desde épocas remotas, traían este culto y se seguía plasmando donde podían. Entonces había unos ritos asociados con la fertilidad. Entonces decían que, bueno, que las brujas montaban la escoba, pero de una forma en particular. El tema de la varita, también la varita mágica, dicen que tienen que ver con esto. Bueno, porque lo podían tallar con una forma, o sea, haciendo una representación exacta. Y bueno, como una especie de tallado. Me imagino las varitas mágicas guardadas después, ¿no? Bueno, por supuesto que esto en la Biblia y demás no se hace referencia explícitamente y fue algo que obviamente después se persiguió. Y bueno, también se habla, bueno, en el Antiguo Testamento hay alguna referencia para hacer un juramento hecho por Abraham cuando se dirigió a Eleazar y bueno, le dice algo así como que para hacer el juramento tenía que poner la mano por ahí abajo. Sería esa es la referencia que se encuentra, ¿no? Porque generalmente cuando se dice muslo, ponían muslo para no poner la otra palabra. Así que bueno, porque digamos, era común poner la mano sobre los genitales como si fuera algo sagrado, y entonces cuando se hacía un juramento se ponía la mano ahí. Así como ahora también se suele hacer esas cosas, pero con otro significado. Pero siempre vemos cómo tiene mucha importancia y como siempre está relacionado con algo, digamos que no sobrenatural, pero sí como sagrado, como algo muy importante, ¿no? Porque ya sea para una cosa o para la otra, siempre está ahí. Y se toca.
Y bueno, también está el tema, bueno, de la santidad del Santo Prepucio, que era el de Jesús. Pero bueno, eso ya entraría en otro tipo de cosas, ¿no? Que además eso estaría disperso por iglesias a lo largo de toda Europa, así que habría como muchos prepucios de Jesús, como pasa con todas las reliquias, porque cuando fueron las cruzadas se trajo de todo y entre todo lo que se trajo había mucho fraude. De parte de todos lados, ¿no? Desde los que lo vendían en Medio Oriente y que, bueno, había cristianos que lo compraban de buena fe, pero estaban comprando algo que era fake. Y desde, bueno, occidentales o europeos que llevaban y después lo vendían en Europa y sabían muy bien que no eran originales, digamos. Entonces, por eso es que hay reliquias duplicadas miles de veces o que si se juntan formarían algo enorme que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, andan diseminados por las diferentes iglesias. Pero bueno, esto está mencionado en el mapa y está relacionado, está mediante flechas, está relacionado con los házaros. Y obviamente con cierta familia en particular que proviene de esa tribu. Y esto es porque los házaros tenían este culto. Y bueno, seguramente muchos seguirán practicándolo, porque esas cosas, aunque haya pasado miles de años, muchas veces se mantienen dentro de las familias o dentro de las comunidades. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver, bueno, con explicar a qué se refiere este culto, que existe en todo el mundo, y que los házaros habrían rendido culto a esto, al órgano masculino, como culto específico, y seguirían haciéndolo, que sería algo que, bueno, no serían los únicos, además. Además, si uno busca en la red, incluso hay sitios en donde se juntan, hay organizaciones, o sea, esto sigue vigente como cualquier culto, aunque parezca ridículo, o aunque parezca algo muy antiguo, tirado de los pelos o lo que sea, pero existió, existe y yo creo que existirá. El tema es cuán problemático puede ser esto y si realmente es simplemente un culto inofensivo o si mediante este tipo, sabemos que se hacen esos rituales llamados mágicos, en ningún lado se menciona o se lo relaciona, digamos, con fuerzas oscuras cuando uno investiga, pero uno ya puede suponer que como en todo, todos los cultos, todos estos ritos tienen su lado positivo y su lado negativo. Entonces podemos pensar tranquilamente en que tiene su lado negativo y algunos lo utilizarán, sean házaros o no. Por supuesto, además tratándose de órganos sexuales, sabemos que hay una magia explícitamente que tiene que ver con este aspecto y que me recuerda, por ejemplo, a la Golden Dawn o a ciertas logias, o como vimos en el Bohemian Grove, que, bueno, hacen ritos de este estilo y no son precisamente de los buenos. Entonces, por eso su existencia dentro del mapa. Bueno, vemos que está en el mapa por su relación con los házaros, que no son los únicos que tuvieron este culto, ni tampoco son los únicos que podrían llegar a continuar con este culto. Es simplemente para hacer una ligazón con ellos, pero esto existió desde la época de las cavernas, es natural que surja, porque el ser humano desde un principio buscó adorar a la naturaleza y a lo que la naturaleza le daba, que también era su propio cuerpo. El problema siempre está en lo mismo, que todo tiene su lado positivo y negativo. Entonces, si el ritual que se hace es para algo negativo, entonces ahí es donde reside el problema. Y por eso mismo es que está marcado en el mapa, porque la lógica nos lleva a pensar que esta dinastía que sale de la tribu házara
es muy raro que haga algo utilizando el lado positivo. Entonces seguramente utilizarán el lado negativo, ellos o cualquier otro que esté dentro de la camarilla. Entonces, por eso está esto acá y también por su relación con los obeliscos, todo lo que ya explicamos sobre obeliscos y piñas decorativas, o no tan decorativas, o simbólicas, mejor dicho. Está este culto antiquísimo que está validado por los arqueólogos, o sea, no es un invento, no es teoría de la conspiración ni nada, es lisa y llanamente historia de la humanidad. Entonces simplemente hay que saber ver para qué se usaba y qué tiene de malo y qué tiene de bueno.